Bienvenidos a Fisi Online. Soy Karina Nisa, especialista en salud de la mujer, fundadora de Bimam, y hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante: cómo tratar la cicatriz de tu cesárea en casa y qué cositas debemos de evitar. Eso es una pregunta que nos hacen muchísimo, así que espero darte toda la información necesaria. Primero, tenemos distintos tipos de cesárea. Podemos tener una incisión que en algunos países es la más común, es una incisión en bikini, es una incisión horizontal, o también en algunos países se encuentra que todavía se sigue haciendo una incisión vertical. También dependiendo un poquito de la cicatriz es la forma de trabajarla que vamos a tener, pero con los ejercicios que te voy a dar lo van a poder utilizar en cualquier tipo de estas cicatrices sin ningún problema. Miremos, podemos encontrarnos distintos tipos de cicatriz. Por ejemplo, tener cuidado porque nos podemos encontrar con algún tipo de infección en la cicatriz. Ahí requiere una revisión con un especialista de la salud. Puede ser un fisioterapeuta dermatofuncional, puede ayudarte muchísimo en la recuperación de la cicatriz y, por supuesto, si hay alguna infección en esos primeros 45 días después de haber dado a luz, debes de acudir a tu médico. Podemos tener suturas que son con grapas, podemos tener suturas con hilos de nylon, con hilos reabsorbibles. Aquí podemos encontrarnos 2 cesáreas, también podemos encontrarnos que tenemos, por ejemplo, esta es una cicatriz que tiene un curso normal, como la vemos, es una cicatriz plana, no tiene inflamación. Estas a 7 semanitas más o menos de la cirugía, y acá, por ejemplo, podemos encontrarnos este tipo de abdomen que ya va a ser mucho más complicado de recuperar porque acá tenemos 3 cesáreas y vamos a ver que hay 2 cesáreas que son horizontales y la última es una cesárea vertical. Por supuesto, aquí yo ya les recomiendo que acudan a un fisioterapeuta especializado porque esto genera muchas adherencias, muchos problemas que nos traen la cicatriz, que a veces no se los achacamos en sí a la cicatriz, pero que los podemos solucionar perfectamente. ¿Cómo tiene que ser mi cicatriz ideal? Tiene que ser una cicatriz que es plana, que no tenga relieve, que sea flexible, que sea clara y que no tenga dolor. Una cicatriz no puede haber dolor. Es verdad que en los primeros días después de la cirugía va a haber un poquito de inflamación, pero si ya vemos que pasan los 45 días después de una cirugía y esa cicatriz me da problemas, me da dolor o hay alguno de estos parámetros que no se cumplen, tenemos que acudir a un especialista a su valoración exacta. Tipos de cicatriz, para hablar un poquito, para entrarles en los temas de cicatriz, tenemos 3 clases de cicatrices. Una cicatriz atrófica, la cicatriz atrófica es una que está como hundida, ¿vale? No sobresale, sino que parece que puede tener adherencias o no. Luego tenemos una cicatriz hipertrófica y la queloides. Y muchas veces se confunden, todos creen que hacen cicatriz queloide y en realidad no es así. Yo les voy a mostrar ahora las diferencias. Una cicatriz hipertrófica es una cicatriz que está sobresalida, pero más que nada se limita la zona de la cicatriz. Y una queloides ya tiene una forma de tumor saliente y lo vamos a ver, suele dar picor, es de color más rosado, brillante y se extiende fuera de su área. Ahora lo van a entender un poquito mejor con las diapositivas que les voy a poner. Cicatriz atrófica, acá podemos ver perfectamente, puede tener adherencias o no. Una cicatriz es un relieve que está deprimido, es una cicatriz que está hundida, pero cuando hay adherencias es exactamente como si viéramos que tira algo hacia adentro, como que está cosida, que está suturada hacia adentro. Ahí significa que hay adherencias y las tenemos que trabajar también con un especialista porque por más que yo les enseñe algunas maniobras, ya son cosas mucho más dentro de la fisioterapia dermatofuncional. Esta es una cicatriz hipertrófica. Si observan bien la cicatriz, vamos a ver que muchos piensan que es una cicatriz queloide porque está sobresalida, pero no, si observan, esa saliente está exactamente al nivel de la cicatriz, o sea, por donde pasó esa cicatriz, no se va fuera de sus parámetros. No es una cicatriz que dé escozor, no vamos a tener ese color brillante como una cicatriz queloide. Tenemos 2 fases de esta cicatriz. Una fase activa, que es cuando está más roja, como por ejemplo
en este caso incluso un poquito más roja que esta, y luego en una fase pasiva, cuando ya tiene un color más claro. Va a estar también sobresalida, pero el color es un poquito más claro. Significa que ya no se produce colágeno en exceso y que paró la hipertrofia, ¿vale? Ese es el caso en que más se puede comenzar a trabajar y comienza sobre los 45 días y puede haber personas que estén en esa fase activa hasta 2 o 3 meses. Y esta es la cicatriz queloide. Como observan, su forma es completamente diferente, va fuera de sus parámetros normales, o sea, va por fuera de esa zona de la cicatriz y tiene un aspecto efectivamente de tumor. Aquí ya esto requiere un tratamiento médico con corticoides, a veces se tiene que hacer una extirpación con cirugía, tiene recidivo, o sea que puede ser que me sometí a una cirugía y luego vuelvo a hacer queloides. Realmente los tratamientos ya son muy poquitos y eficaces, y es verdad, por eso lo resalté, lo que distingue mucho, además de la forma, es esa sensación de prurito o de quemazón. Bueno, ahora que ya más o menos sabemos esos tipos de cicatrices, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, antes de los 45 días no hay que tocar la cicatriz. No tenemos que hacer nada, porque en este momento, en este periodo, están tratando mis dos bordes de la cicatriz de unirse. Y si yo toco, voy a hacer que estos bordes, que mi cuerpo está haciendo hasta lo imposible para que se unan, se empiecen a mover de más y perjudique. Entonces vamos a tratar de no tocar la cicatriz. Voy a decirles qué podemos hacer. Primero, por supuesto que vamos a tener una protección con micropor. El micropor va a ir sobre la cicatriz, es quirúrgico, va a depender también el tipo de sutura que nos hayan hecho. Cuando nos vamos a limpiar la cicatriz, la tenemos que mantener seca lo más posible, pero básicamente no utilizar ningún producto que sea caucásico, ¿vale? Que sea agresivo. La cicatriz tiene que estar bien hidratada y este tipo de productos me deshidrata la cicatriz y me perjudica justamente su correcta cicatrización. Entonces, utilizar suero fisiológico, ¿vale? Y tratar de no rozar la cicatriz, simplemente con golpecitos, si quieren con una gasita, no utilizar algodón, por favor, porque si no todos esos pelitos, todas esas zonas del algodón, todas las tiritas del algodón se van a ir pegando sobre la cicatriz y me pueden también perjudicar su cicatrización. Y la compresión suave. Sí podemos utilizar faja abdominal, pero no la faja típica de posparto de compresión alta. Miren el videíto que hemos subido ya en la plataforma de Fisio Online, donde les muestro el tipo de faja a utilizar, que tiene que ser flexible, tiene que ceder máximo 10 días y justamente el beneficio es para favorecer la cicatrización. Si es de compresión alta, no la favorece, me la perjudica. ¿Sí? Entonces, máximo 10 días. Y también podemos utilizar tiras de silicona. Las tiras de silicona van perfectamente, las podemos utilizar, me van a favorecer también la hidratación de la cicatriz. ¿Qué más podemos hacer para prevenir durante esos 45 días? Bueno, lo que se llaman los nutricosméticos o cosmecéuticos. Vamos a tratar de, puede ser con un producto tópico o puede ser también vía oral. Vamos a utilizar antioxidantes. La vitamina C es genial porque es antioxidante y antiinflamatoria, o sea que me va a beneficiar muchísimo a esa cicatrización. También tenemos un antioxidante importante que es la vitamina E. Podemos utilizar suavizantes como por ejemplo el aloe vera, va genial. El aceite de rosa de mosqueta tiene muchísimas propiedades para la regeneración del tejido epitelial, por eso es que muchos cirujanos lo indican para posoperatorio. El ácido hialurónico, urea, coenzima Q10. Entonces, realmente tenemos muchos cosmecéuticos que podemos utilizar y no nos olvidemos de todos los que sean antisépticos y antibacterianos que sean no tan agresivos con la piel.
En cuanto a los alimentos, bueno, alimentos que nos favorecen la cicatrización, por supuesto, esto va igual para cualquier cirugía. Tenemos que tratar de evitar el azúcar, que sean alimentos con bajo índice glucémico, alimentos que sean antioxidantes, como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, los frutos rojos, el cacao, son todos alimentos antioxidantes perfectos para consumir en estas etapas, evitar todo lo que sean alimentos inflamatorios. ¿Y qué alimentos pueden ser antiinflamatorios en sí? El pescado de agua fría, por ejemplo, los vegetales verdes, el té verde, podemos consumirlos perfectamente y nos van a estar ayudando en estos pasos. Ahora, ¿qué tipos de maniobras? Ahora les voy a enseñar un par de truquitos que podemos hacer para favorecer, para ir movilizando esta cicatriz. Los voy a mostrar ahora con una pacientita que le vamos a hacer, vamos a dibujarle una cicatriz para poderles mostrar las terapias que podemos hacer en casa. Muy bien, 3 materiales que tengo aquí que te voy a mostrar que puedas tener fáciles de conseguir. Primero, un cepillito de dientes simple, que tenga las cerdas muy suaves. Si tienes una pelotita como esta, similar a esta, que sea de liberación facial también, y si tienes algún tipo de vibrador, cualquier vibrador que tengas en casa, lo podemos utilizar. Este, por ejemplo, es un vibrador que se utiliza para la zona de los ojos, vibradores que son faciales, vibradores vaginales, cualquiera los podemos utilizar para trabajar sobre la cicatriz. Ahora te voy a mostrar qué cositas podemos hacer con ellos. Esto nos va a ayudar para desensibilizar la cicatriz. Por ejemplo, aquí tenemos una cicatriz, vamos a ir ahí. Con nuestro cepillito vamos a pasar por encima y por debajo de la cicatriz, hacia un lado y hacia el otro. No vamos todavía a trabajar sobre la cicatriz, ¿vale? Vamos a pasar por encima y por debajo. Lo mismo podemos hacer con las pelotitas, las podemos ir moviendo por encima de forma circular, por encima, por debajo de la cicatriz y por toda la cicatriz en general. Recuerden que esto lo vamos a hacer a partir de los 45 días. Y si tengo un vibrador, también lo podemos pasar por encima, por debajo, sobre la cicatriz. En cuanto a las terapias manuales que vamos a hacer, movilizar superficialmente. Vamos a sujetar la cicatriz por encima y por debajo y la vamos a mover muy suavecito, como si quisiéramos moverla en este sentido. Si tengo una cicatriz que es vertical, la vamos a mover de lado a lado de forma vertical. Podemos hacer círculos sobre la cicatriz. Yo les marqué estos puntitos para que vean dónde voy a colocar el dedo. Círculos por encima de la cicatriz, presiono suavemente, marco los circulitos hacia un lado y hacia el otro, tanto por encima como por debajo de la cicatriz. Y también podemos hacer círculos sobre la cicatriz, sobre todo cuando sentimos ese cordón interno que se genera en la cicatriz, la podemos comenzar a movilizar. Igual podemos poner un dedito o un dedo sobre el otro y vamos a ir haciendo circulitos suavemente. Todas estas maniobras que son muy simples son las que podemos utilizar para prevenir justamente que se genere una hipertrofia, para evitar que se generen adherencias. Entonces vamos a comenzar a movilizarlas. Recuerden que esto lo vamos a hacer a partir de los 45 días. Antes de ese tiempo no. Y si la cicatriz está en una fase activa, que está roja, que hay inflamación o que hay dolor, no la vamos a tocar y vamos a acudir a un fisioterapeuta especializado. Espero que te hayan gustado estos consejitos para tratar tu cicatriz después de haber dado a luz. Recuerda de disfrutar muchísimo del posparto de tu bebé, descansar, disfrutar, conocerse entre los dos y cuidar tu cicatriz. Te espero en los siguientes videos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.